Bueno, Marcelita y yo jugamos a eso. En una época En jugábamos a eso, realidad, no siempre jugaba a eso. Marcelita y Elisa entonces juegan a ganar. No, nosotros jugamos a divertirnos, No porque eso de juegan a pegarle divertirse. con top siempre, de fondo, de arriba hacia abajo, cerrando la cara Ay, de la aburrido. raqueta y poniéndole el... No, ese es muy aburrido, no, es muy aburrido. Entonces nosotras jugamos a divertirnos, a Está divertirnos, muy bien. Cuando nos encontremos, con las agárrate. herramientas que tenemos, ¿viste? Agarrate. Sí, vos dame un No, tiempito. agárrate porque Sí. empiezo a cortar fiambre yo Bueno, también. pero obviamente, vos dame un tiempito que me acomode y nos divertimos muchísimo pero a cortar fiambre, pero a la bestia, ¿sí? Ah, eso sí, cuando vemos que corresponde pegarle Como correctamente, corresponde, se le y ahí nos pega. ponemos serias y jugamos. Pero Perfecto. cuando tenemos confianza, Sí, por eso digo, agárrate porque empiezo a cortar fiambre. Bien. Bueno, ¿qué nos toca, señor? Bueno. Espere, antes de ir derecho ahí, sí. Dime tú. explícame esto, por favor, te lo pido. Sí puedo. Un país africano levantó los controles cambiarios que mantenía desde el 2018 y marca el camino para Argentina. Aproximadamente unos 28 países en el mundo mantienen restricciones al movimiento de capitales, pero la tendencia es a desarmarlos porque generan más inflación y distorsiones en la economía. Bueno, ¿Qué? No, bueno, ahí tenés... hay muchos temas ahí adentro. Por eso. Hay muchos temas ahí adentro. Primero, cuando hablamos de... ¿Esto es positivo? ¿Esto es negativo? Un país ¿Esto es lo mismo? No. Nosotros estamos, ya te dije que el problema más importante que tenemos nosotros en Argentina, desde lo económico, ponele, es muy difícil en uno solo, pero es el tema del tipo de cambio. Es el tipo de cambio controlado, o sea, el tema del cepo y el tema de tener un tipo de cambio oficial. Lo que te está diciendo este hombre es que ahí en África, en algún país de África, eliminaron el tema del control de cambios, que es lo que estamos haciendo en Argentina, para tener tipos de cambio flexibles, que es lo que tienen... ¿Podríamos nosotros? Tenemos. No es que podemos, no es si podríamos, si podemos. Debemos. No, es que debemos. Debemos. O sea, si no llegamos a ese lugar, si no llegamos al lugar de no tener tipos de cambio fijos y establecidos de manera unilateral por el Estado, no creo que podamos avanzar. O sea, los únicos que tienen, vos por ejemplo tenés China, que tiene tipo de cambio fijo. Bueno, pero China. Y bueno, pero China tiene un poder ejecutivo autoritario que lo puede establecer de manera unilateral y controla el mercado de manera violenta, si se quiere, como por ejemplo cuando Alibaba quiso cotizar, el dueño de Alibaba quiso cotizar en una bolsa abierta, la de Shanghái, el señor desapareció unos meses y ahora dijo, bueno, no, yo no dirijo más Alibaba y se la dio a que lo dirija. No, a los 40 ladrones. Bueno, entonces tenemos que llegar a eso. O sea, el tema del cepo no se puede mantener, el tipo de cambio forzado por parte del Estado no se puede mantener porque genera prebendas. Cuando vos vendés de manera artificial un producto a un precio que no es el de mercado, generás que mucha gente quiera comprarte ese producto al precio que vos lo vendés, especialmente cuando es más barato que el precio real, que es lo que pasa con el dólar. Y eso genera prebenda y eso genera corrupción. Eso genera grupos favorecidos, ¿entendés? Entonces, eso no se puede mantener si un país quiere ser capitalista. Hay que preguntarse, ¿queremos ser capitalistas? Yo creo que sí, porque hasta los chinos quieren ser capitalistas y son capitalistas, o queremos ser otra cosa. Bien, eso no hay por otro. Un lado. Y por otro lado, la gran noticia de hoy es que el gobierno postergará casi 2.600 millones de dólares de vencimientos. Vencía una parte esta semana y la otra la semana que viene. El gobierno Eso sigue aumentando el interés, ¿no? El gobierno está... El gobierno no está usando los dólares de los encajes, ya está claro. O sea, está usando los dólares. Llegamos de pedo a las elecciones. Le pidió 5.000 millones de dólares a los chinos en concepto de Schwab y usó esos Schwab para tratar de solucionar un tema de deuda a corto plazo y manejar el tipo de cambio. ¿Sí? O sea, manejar el tipo de cambio para que no pase de los 500 o esté 500 y pico. Cuestión de que no haya otro salto inflacionario y de esa manera poder llegar a las PASO. Le pidió otros 5.000 más a los chinos, estaban por contestarle. Se nota que si postergaron los pagos, si esa noticia se confirma y postergaron los pagos, eso quiere decir que los chinos no le dieron los otros 5.000, le dijeron, no muchacho, hasta acá. El Fondo Monetario le dijo, vos no podés tomar los dólares que me debés a mí para
regalárselo al sistema financiero y vos seguir vendiendo este paquetito de azúcar, que serían los dólares, a 2.60. No podés regalar más esto a 2.60, no con la mía. Y nosotros no tenemos más nuestra. ¿Se entiende? O sea, se sigue queriendo sostener un sistema con un tipo de cambio a 2.60 donde no tenés más productos para vender a 2.60 y estás vendiendo lo de los particulares. Y salís desesperado a decirle, China, préstame a cualquier costo, porque cuando preguntás, che, ¿a qué tasa de interés? ¿Cuál es el costo de esos 5.000 millones que te anticiparon los chinos? ¿Qué te pidieron? O sea, vos sabés que el fondo te toma una tasa del 5% anual. Eso lo sabés. Cuando preguntás, che, ¿a qué tasa se tomaron esos 5.000 millones? Nadie te contesta. ¿Y qué te pidieron en el acuerdo que se firmó? No se sabe. I don't know. No, bueno, pero viste, No, sí te entiendo. no me hagas enojar. No me hagas enojar. Un poco de humor. No por el humor, no me hagas enojar por la situación. No, yo o sea, le pongo un poco de humor. Es tristísimo. O sea, lo que estamos haciendo en este momento, lo que está haciendo el gobierno en este momento, con un 150% de inflación anual, con tomar préstamos a cualquier precio, con tener... Nosotros tenemos, Ivana, a ver, al Fondo Monetario le debemos 45.000 millones de dólares, de los cuales no le hemos pagado un peso, o sea, son los que le debíamos con Macri y le seguimos debiendo lo mismo. No es que estamos en estas condiciones por haberle pagado al fondo, porque no le pagamos un peso. Es más, tomamos esos dólares, ¿sí? ¿Sí? Y el gobierno, porque había 15.000 millones de dólares de estos en las reservas, cuando se va Macri, y el gobierno los tomó y los vendió a 2.60. O sea, ¿me entendés? O sea, el precio, el valor oficial, cuando haya sido el precio que haya sido. Porque hoy están en negativo, Ivana, las reservas. O sea, un producto, un tipo vino, le dijo, te dejo 15.000 acá. Y hoy estamos 5.000, 6.000 para atrás. Parece que yo estuviera siendo la parte que... No, mi cielo, te nombro porque estamos hablando vos y yo. Iván, te nombro porque estamos vos y yo. Ivana, yo no estoy discutiendo nada. Me parece, es que es tan absurdo. A mí me parece, es tan simple y tan absurdo. O sea, entonces, claro, nadie nos quiere prestar. Y hasta los chinos, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos prestan los chinos? Igual que los chinos no nos prestan nada. Porque no, pero yo no quiero que me presten. Aquello, pero ¿sabes por qué no nos prestan? Basta. Pero ¿sabes por qué no nos prestan? No porque no nos quieran prestar, porque estarían chochos de prestarnos. Lo que pasa es que ellos son miembros del Fondo Monetario Internacional. Entonces no pueden, ellos son accionistas, sí, ¿entendés? obviamente. Entonces ellos no pueden romper. Internas. Claro, te dicen, a ver, pará. Hasta acá. Vos, hasta acá. Podés un poquito, 5.000 te dejo, mordé un poquito en el litio, pero no te la lleves toda, no te voy a dejar. Entonces estamos en esa situación que por suerte hay un equilibrio de fuerza entre Estados Unidos y China, porque si no le estaríamos entregando todo lo que quieras. O sea, hablamos y insisto, el Fondo Monetario te presta, que yo no son amigos míos, pero el Fondo Monetario te presta una tasa del 5% anual. Los chinos te prestan no sabés a qué tasa. O sea, y no sabés en qué condiciones. Bien, la saco acá. O sea, la saco, es que era eso lo que quería charlar con ustedes, porque bueno, hoy en la noticia económica de hoy es que no le podemos pagar al fondo tampoco. Pero es que no le podemos, pero peor, Ivana, peor. O sea, porque el fondo, yo no me importa el fondo. A ver si me entendés, no me interesa el fondo. El problema es que no podemos pagar las importaciones. O sea, las importaciones que son necesarias para mantener el movimiento industrial no se pueden pagar. Entonces, ¿sabés lo que están haciendo? Están postergando pagos. O sea, están llevando ya casi 12.000 millones de dólares de importaciones para que las pague el próximo gobierno. Y se sigue acumulando porque dólares no entran. Entonces, estos meses que quedan hasta diciembre, vamos a seguir acumulando importaciones. ¿Y a qué precio se venden esas importaciones? ¿A qué precio le venden a determinados amigos que consiguen que te autoricen una importación que la vas a pagar en enero del año que viene a 2.60? A tu amigo, porque no cualquiera lo hace, ¿me entendés? Entonces, no es el fondo, es a quién le estamos regalando eso que vamos a tener que pagar entre todos y que estamos pagando con inflación y con falta de empleo y con chicos que se quieren ir al exterior y con un sistema de salud que se cae a pedazos. ¿Con qué lo estamos pagando? Bueno, lo va a pagar, que no es el próximo gobierno, lo vamos a pagar nosotros. Porque el próximo gobierno no es que va a poner plata en su bolsillo, lógico. La pagamos nosotros. No, sí, claro, la plata de este gobierno y del otro es nuestra siempre. Es nuestra siempre. Siempre es nuestra plata. No, esto te da bronca, o sea, te genera bronca porque
yo veo la situación, estoy viajando por cuestiones personales a Rosario todos los fines de semana. Lindo, está lindo Rosario. El otro día mi hija, 26, se perdió, erró en el colectivo y terminó en la zona... Y Perfecto. terminó en Del el... vecino nuestro viene todos los días. Es un vecino del barrio, es un señor mayor. Sí. Le contamos a él y muchos Sí. oyentes saben. Se para en la ventana y nos dice cuánto llovió. Ah, yo pensé cuando me Y hizo cuando la cruz no así, nos pensé ve, que me medio estaba matando, milímetro. dije, no hablo más. Nombré a Rosario y digo, me hicieron las así. Dije, No, dijo medio milímetro. Y cuando Ah. no estamos al aire, por ejemplo, Sí. pasa un sábado, Sí. nos pasa un papelito escrito a Un mano capo. y hace un Un reporte genio. a medio milímetro. Absoluto, medio milímetro Medio llovió. milímetro. Bueno, te decía, Rosario está imposible. Ujú. Mi hija se perdió en un colectivo, el ataque de pánico le agarró. El colectivero le dijo, nena, quédate acá. Claro. Yo te llevo, doy toda la Volvemos. vuelta, no te preocupes, te dejo donde tomaste. Está imposible. Ah. O sea, necesito Y gente. lo peor de todo es que naturalizar ya cualquier barbaridad. Estamos 4 muertos hubo el otro día. cualquier barbaridad, lo acabo de leer. Y te digo Van algo, 15. y te voy a explicar una cosa. Y no te voy a explicar, voy a comentar algo del tema de Rosario. Nosotros pensamos que eso va a quedar, no, es Rosario, o es el Gran Buenos Aires. No, claro. No, eso se derrama. ¿Viste como la riqueza, la teoría del derrame? ¿Qué es lo que no sucede? No, sí, o sea, sí No, sucede. o sea, no. Sí, La riqueza nunca se derrama, sí, pero derrama. la mierda se derrama No, siempre. es que si vos no sé por tenés, qué. mira, ¿sabés lo que no? La riqueza, ¿en qué te quiero decir que se derrama? Si vos tenés una economía más grande, vamos a estar mejores o no. Si el PBI, claro, si el por PBI supuesto, pero de eso un no tiene país... que ver con el derrame. No, sí, es bueno, no contra importa, eso. no nos vayamos ahí. Pero la caca sí siempre se trabaja. La violencia y la falta de seguridad, y yo lo siento, pero la falta de seguridad que hay en Rosario. Rosario es una zona liberada. O sea, no hay ningún tipo... ¿Sabés lo que sucede con...? Vivo en un barrio lindo de toda la vida. Un barrio de clase media. El señor del vecino de mi hija, un señor grande, deja el auto en la calle porque no tiene garage, igual que lo dejo yo cuando voy los fines de semana, porque si vos querés dejarlo, lo tenés que dejar a 4 cuadras. Y no te caminas a 4 cuadras, claro, ni de casualidad. Ni en pedo. Entonces, lo dejo afuera, pago un seguro y que lo rayen. Fíjate fíjate qué tipo de seguro contratás, porque hay seguros muy garcas. Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto. ¿Me entendés? O sea, sí. Entonces la situación es que está en Rosario hoy y no quiero que venga acá. Y quiero que termine en Rosario, pero hay que hacer algo. O sea, y sí es la falta de inacción que en este momento nos está generando situaciones de inseguridad como la que te contaba. Dicho esto, o la paro o no sé dónde terminamos, ella se vino, porque además hizo todo un trabajo, con una etapa Soy prolija. Económico y política de hace por lo menos 30 años atrás. Sí, mira, nosotros seguimos con estas corrientes históricas, ¿no? Y terminamos en la época de Ilia. Yo te dije que era mi presidente preferido, fundamentalmente porque 1 de cada 4 pesos del presupuesto nacional lo utilizaba en educación. Después a Ilia lo echan o viene o sigue la Revolución Argentina. Revolución Argentina, un golpe militar, apoyado también por cívico-militar, ¿no? Se ha apoyado también por los grupos de sindicatos, ¿no? En ese momento yo te había contado que con Bandora a la cabeza habían tomado 1.100 fábricas en un par de meses, qué sé yo. Bueno. Y aparece la Revolución Argentina. Revolución Argentina, con 3 presidentes, se desarrolla de 1966 al 73, a mayo del 73, con 3 presidentes. El primero es Onganía, Livingston está un tiempito y después termina Lanusse. Estas son las contradicciones de la historia, siempre lo explico así, que es que cuando decís la palabra revolución parece que es el pueblo, digamos, al poder. Y acá es los militares al poder. Bueno, pero fue un golpe cívico-militar. Ojo que los militares por sí mismos no actúan solos. O sea, yo te nombré... Claro, pero la revolución no la hizo el pueblo, ni fue una revolución. Mira, la revolución, fíjate la revolución, yo no digo, el concepto de revolución parece que tiene algo, sí, yo lo entiendo perfecto, pero el concepto de revolución tiene algo que depende, digamos, a veces, o sea, la revolución es un cambio de poder, ¿no? Y a veces es... No, es mucho más. Y a veces es mucho más. Sí, depende cuál. Claro, o sea, depende cuál. En este caso, hubo un grupo de militares con civiles que los apoyaban, que golpearon, que eliminaron o que echaron a un gobierno.
Pasó lo mismo en la Revolución Libertadora, que también le pusieron nombre de Revolución Libertadora. Y pasó así en la Revolución Rusa, y pasó en la Revolución Cubana, y son revoluciones donde hay un grupo armado que llega al poder, con el apoyo de una buena parte de la población. Porque si la población no estuviese de acuerdo, salimos 40 millones, 25 millones, 20 millones a la calle, como pasó en la época de Alfonsín. ¿Salimos? Y bueno, sí, en ¿Saldremos? Alfonsín, ¿En en la algún época de momento? en la época de Alfonsín, cuando quisieron hacer otro golpe Sí, militar, salió la gente me a la acuerdo. calle, con el apoyo de Cafiero. Alfonsín y Cafiero en Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno, lo tenías. Alfonsín estaba acá adelante y lo teníamos a Luder acá, y a Cafiero acá y a Ubaldini ahí también. O sea, y la gente en la calle. O sea, yo me recuerdo eso. O sea, también cuando aparece una revolución, hay un grupo de personas que también está de acuerdo. La revolución, ahora te hablo de las nuestras, Sí, ¿no? sí. O sea, de las locales. En este caso, no salió la gente a apoyarlo a Ilia, a decir no, no queremos un golpe. Como tampoco en el 55 salió la gente masivamente a decir no, no queremos que se vaya Perón. Como tampoco en el 76 salió la gente masivamente a decir. En el 89, en el 87 y 80, y creo que fue el 87-88, sí salió la gente masivamente con Alfonsín y el PJ atrás a decir no queremos que vuelvan los militares. O sea, yo creo que cuando a veces hablamos de revoluciones, en este caso, lamentablemente hablamos de una parte de la población que estaba de acuerdo con que Ilia, por ejemplo, no siguiera más. Porque si no, no hubiese sido posible. Me parece a mí. Bueno, el tema es que, para contarte un poco de contexto internacional, en donde estábamos parados, era una época de muchas revoluciones, ¿sí? Aparece en 1968 el Mayo francés, ¿sí? Donde el pueblo parisino se rebela contra Charles de Gaulle, que estaba de presidente en ese momento, que tenía un problema económico bastante importante, se rebela pidiendo mejoras en general, ¿no? Después eso genera que de Gaulle lo presione a Nixon, y en 1971, un hecho económico muy importante, Nixon sale de la convertibilidad del dólar con respecto al patrón oro. O sea, hasta ese momento, hasta 1971, si vos llevabas X cantidad de dólares a la Reserva Federal de Estados Unidos, ellos te daban oro, ¿sí? A una relación 1,35. 35 dólares por cada onza de oro. Si vos llevabas esos dólares, los llevabas a la Reserva Federal, te tenían que dar el oro de vuelta. Producto del Mayo francés, en el 68, De Gaulle le pide a Nixon que le daba los dólares y que le dieran el oro. Nixon lo hace, pero después aparecen otros europeos que quieren hacer lo mismo. Nixon no tenía los dólares, no tenía el oro en la Reserva Federal, entonces debe resignar o terminar con el acuerdo de Bretton Woods y la convertibilidad que tenían en ese momento los norteamericanos con respecto al oro. A partir de ahí también se produce la crisis del petróleo en 1973. El precio de los commodities sube, eso nos beneficia. En 1972 también gana Allende en Chile. O sea, en 1967, en 1967 también, para nombrar algunos hechos puntuales que pasaron, aparte de haber nacido yo, que es lo más importante, por supuesto. Pero se muere el Che también. O sea, ¿viste? Son esas cosas contradictorias. ¿Viste? No puede ser todo perfecto. Walt Whitman dice una frase que yo amo, que es: me contradigo, pues bien, me contradigo, soy vasto, contengo multitudes. Totalmente. Y bueno, nada, o sea, suceden un montón. Era una época muy violenta, en definitiva, era una época muy violenta, de muchas revoluciones, de muchos intentos de cambios en distintos sentidos, una ideología. Seguíamos en plena Guerra Fría, donde había un intento de decir no queremos el tema de la derecha, queremos una mejor redistribución del ingreso, con un exceso, un abuso de parte, obviamente, de las facciones económicas más importantes, un abuso con respecto a la gente en general, como sigue siendo hoy, ¿no? Pero bueno, había un movimiento que consideraba que de manera violenta podía llegar a cambiar los términos de la distribución de la riqueza, porque en definitiva todos los movimientos guerrilleros que se generaron en ese momento, que aparecieron y tuvieron mayor apogeo en ese momento, buscaban una mejora, supongo,
supongo, Quiero suponer. quiero suponer Tal cual. una mejora, no pongo las manos en el fuego, que es lo que buscasen, pero buscaban o intentaban, o decían, o el discurso indicaba esto, ¿no? Que buscaban una mejora en la distribución del ingreso. Bueno, lo tenemos en ese contexto internacional bastante caótico, aparece el golpe militar, y en Argentina, haciendo juego con ese desorden internacional, aparecen una serie de movimientos guerrilleros. Podemos destacar el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la FARC, y Montoneros, que era Pensé que iba a decir Montoto. No, y Montoneros, que era la parte del PJ. Hay una serie de movimientos universitarios importantes. En esta época también tenemos que destacar que aparece la Noche de los Bastones Largos, ¿viste? Donde, producto de la dictadura, que no quería ningún tipo de libertad de prensa, se elimina la autonomía de las universidades, los universitarios protestan, y en esas condiciones aparecen tomas por parte de la policía, se llaman los bastones largos porque usaban bastones, ¿no? En ese momento, y que reprimen a los universitarios que estaban tomando. ¿Estamos hablando del año? 69, creo. Digo, le pregunto esto a Eli para que nos ubique también, porque siempre me acuerdo una anécdota de mi padre, que también me parece que está bueno ponerla porque cuenta cómo se vivía. Estaba en la Universidad de La Plata, estudiaba Ciencias Económicas. Cayeron en la universidad los milicos, y para salvarse adentro de la universidad de no ir a la cárcel, estaban yendo de un salón al otro, pusieron un montón de pibes, estaban en el segundo piso, cuando ven que están arriba, ponen una mesa, un escritorio largo, traban las primeras 2 patas en la mesa, cuelgan la mesa en la ventana y empiezan a tirarse todos por ahí al patio, y de ahí empezaron, digamos, a correr. Los que pudieron, empezaron a correr. Zafaron de... Sí. Digo, como una cosa... Sí, como una anécdota de real. ¿De dónde hay que salir? ¿No? Estás en la universidad, tenés que salir de ahí porque te vienen a agarrar, es raro. Claro. Esto es toda una situación muy violenta, ¿no? De Exacto. mucha violencia de todos lados. Estamos hablando de un periodo donde aparecen una serie, hubo más o menos 400, durante la década del 69 al 73 que está este gobierno, hubo un promedio de 470 atentados también, atentados con bombas. Terrible, era, O pero sea, lo ve para el otro. Atentados con bombas. Hablando de anécdotas, Para mí son muy que son ejemplificadoras. Yo nací en el 67, 72, era chiquitita. Y cuenta mi mamá, soy rosarina, y cuenta mi mamá que iba paseando con el cochecito, yo de esto no me acuerdo, y vivíamos cerca del centro, íbamos paseando y 2 minutos después que pasamos nosotros, explota una bomba en un edificio que era de la policía, ¿sí? Le habían puesto una bomba, habían explotado y zafamos por 2 minutos, 3 minutos, caminando por la calle, ¿no? Con un cochecito. Así, en esas condiciones se vivía. En esas condiciones se vivía, en esas condiciones era muy difícil de sostener, obviamente, un sistema económico. Estaba pensando justamente eso. Bueno, claro, o sea, fue muy difícil de sostener. Por eso, vos sabés que yo cuando esto lo estudio en la escuela, digo, no le doy tanto a todo este periodo que va. Cuando uno entiende que donde pone la atención, eso se desarrolla de la mejor manera posible. Si vos estás poniendo la atención en o atentar, o que no te atenten, o qué sé yo, evidentemente nadie está mirando. Nadie puede. Y la economía también tiene mucho de expectativas, claro, ¿no? Entonces, en ese contexto era muy difícil llevar adelante. O sea, si la parte económica, o sea, yo te puedo contar el detalle de la economía, qué es lo que quiso hacer, un par de detalles como para darte una nota de color. Pero desde el periodo que va, desde la Revolución Argentina hasta que termina el gobierno hasta el 76, es difícil hablar de una continuidad en planes económicos, porque en todo ese nadie periodo, lo miró. Tenés 10 años donde esto era un caos. Claro. Se estaban mirando otras cosas. Se estaban matando. Claro. En esta época, por ejemplo, se mató a Bandor. Y lo peor es que cuando lo asesinan a Bandor,
que era el dirigente de la UOM, que había contribuido a echarlo a Ilia, no se sabía quién lo había matado. Claro. ¿Por qué no se también sabía? eso. Si lo había matado Perón, si lo había matado Lo podía lo haber contrario a Perón, si cualquiera lo había podría haber matado sido, un... claro. ¿Entendés? Claro. Finalmente los montoneros, años después, se hacen cargo de eso, pero era complicadísimo. O sea, y se vivía una situación de muchísima inestabilidad. Ujú. Desde ese lugar es muy difícil llevar adelante o pensar que se pudo haber llevado adelante una política económica. Sin embargo, datos para nombrar, hubo distintos ministros de Economía, qué sé yo. Tenían sí, los militares tenían una postura también bastante industrial, de la industria, ¿no? Tratar de promover, eso estaba bien, de promover la industrialización en lugar de la producción de materias primas exclusivamente. Por ejemplo, hubo distintos ministros de Economía, pero para nombrar algún detalle, estuvo Krieger Bacena, fue un ministro de Economía de esa época, bastante interesante, la primera época, donde él hizo un tipo de cambio, hizo una devaluación, un acuerdo de precios. Ya venimos con acuerdo de precios de la década del 60, acuerdo de precios que no funcionan, ¿no? Pero venimos de un acuerdo de precios. Y él hizo un tipo de cambio de estos fijos, como el que tenemos ahora, establecidos por el Estado, pero armó dos tipos de cambio. Un tipo de cambio más alto y un tipo de cambio más bajo. El más alto, o sea, el que favorecía más al exportador, se lo puso para las exportaciones que tuvieran valor agregado, es decir, las exportaciones industriales. ¿Sí? Entonces, le pagaba más plata a los exportadores que vendían industria, valor agregado, y le pagaba menos al que vendía materia prima. Pero como había un tipo de cambio diferenciado. Ujú. Y con las importaciones lo mismo. Las importaciones de capital, o sea, que venían a traer industria, ¿sí? O sea, que venían a traer una máquina, suponete, para hacer fideos, ¿sí? Una máquina que vienen de Bühler, vienen de Suiza, las importabas, la podías importar a un precio más bajo. Pero si vos querías importar productos de consumo, como podría ser un celular, tenías que pagar un tipo de cambio más alto. O sea, la idea era tratar de favorecer la industria local y tratar de favorecer también la exportación de productos. Y lo que estuvo bien también Krieger Bacena fue que le puso también un tipo de cambio más alto a la apertura de capitales, a los capitales especulativos. O sea, cualquiera que venía con capitales especulativos tenía que pagar más caro. Entonces, viste, como que se le encarecía la entrada a Argentina, cosa que estaba bastante bien. Desde ese lugar logró un crecimiento importante el PBI, aproximadamente crecimos al 8% por año durante los 3 primeros años del gobierno. Después hubo un plan de estabilización. Bueno, en la década del 70 hubo una serie de atentados, de muertes, entonces eso generó una desestabilización económica. Me lo matan a Bandor, me lo matan a Aramburu también, lo secuestran y lo matan. Sí. Eh, Dicen sí. que Aramburu, improbable, esto, incomprobable aparte, dicen que pidió atarse los zapatos, desatado los cordones, antes de que lo ejecuten. Y Los viste, montoneros. vos no sabes para dónde puede escapar. En ese lugar no sabes para dónde puede escapar la mente humana. No sabemos para dónde podemos escapar. No, pero aparte se cuenta como algo que muestra la personalidad que tenía Aramburu, no como una cosa. Nunca sabremos, ¿no? No, nunca lo sabremos. Con estas cosas que se cuentan como anécdotas de demostrar ciertas personalidades, yo siempre me pongo a pensar en esto. Cuando somos chicos nos cuentan que el sargento Cabral, antes de morir, dijo: muero contento, hemos batido al enemigo. Y yo desde muy chica dije, ¿cómo llegó hasta acá la frase tal cual? ¿En qué momento, en el medio de todo el quilombo, dijo, y se lo dijo a Pepe, y Pepe se lo contó a Coso? ¿Y dónde lo escribieron? Chicos, porfa. Bueno, sigamos. Más allá de los cordones o no cordones, el tema es que al tipo lo secuestraron y lo asesinaron. Entonces, en medio de toda esta situación, ya te digo, Bandor, atentados, etcétera, 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 difícil llevar adelante una política económica. Aparece un flaco, Danilo Pastore, ministro de Economía, que me causa gracia, porque ¿sabés qué medida impuso? La veda del consumo de carne. O sea, en el país de las vacas nos prohibió comer carne. Le hubiese aumentado el precio, qué sé yo, viste cómo hacen algunos, pero sí, claro. No importa. Y después apareció como último ministro de Economía Aldo Ferrer,
ahí el presidente era Lanuse. Lanuse tenía intenciones de presentarse como candidato para ganar, para tratar de llegar al acuerdo nacional. Él arma un acuerdo nacional para tratar de presentar, de hecho se presenta como candidato para ganar en elecciones abiertas, ¿no? Después de Danilo Pastore aparece Aldo Ferrer, que habla de compra argentino, vuelve a tratar de mejorar el tema de la industrialización a través de líneas de créditos, puesta de aranceles a las importaciones y baja de tasa de interés, lo que se hace siempre cuando querés favorecer a la industria. El costo, digamos, durante todo este periodo fue de incremento de deuda externa, o sea, pasamos de los 2.000 millones a los 3.000, o sea, porcentaje un 30%, bastante, en pocos años. Y la inflación, para que veas que no es un tema actual, no es de ahora. Sí, yo no te lo voy a discutir. No. Estamos hablando que en la década, en el año que yo nací hubo un 30% de inflación, uno de los años buenos. Después fue fluctuando y terminó con el gobierno de Lanuse, que adelanta las elecciones también, o sea, porque se ve desbordado desde lo económico y desde lo político, con un 6% de inflación anual, perdón, con un 6% de inflación mensual, lo cual lo lleva a él a dejar el poder, a tratar de dejar el poder, y llama a elecciones donde no se podía presentar Juan Domingo Perón como Juan Domingo Perón, pero sí llegan a un acuerdo donde se presentara un tercero. Es como que Lanuse le dice, mira, vamos a presentarnos en elecciones, mis compañeros militares no me permiten que se presente Perón directamente, te cedo el poder a vos y después sos vos el que gane, que en este caso fue Cámpora, te dejo a vos que liberes el tema de la posibilidad de presentarse Juan Domingo Perón como candidato a presidente. Entonces llama a elecciones y en esas elecciones, próximo gobierno, próximo tema, el señor Cámpora. Cámpora al poder. Perón. Bueno, Cámpora al gobierno, Perón al poder, así era el dicho. Así era el dicho. ¿Y así era? Cámpora duró un poquito, unos meses. O sea, Cámpora era un tipo muy hizo fiel. Lo suyo también, en el ratito que estuvo. ¿Cómo? Hizo lo suyo. Cuenta la leyenda, como decimos, cuenta la leyenda que, bueno, en esa época había presos políticos, ¿no? Y había presos políticos y había presos comunes. Nosotros teníamos uno acá. Sí, bueno, en la época, te estoy hablando de 73, ¿no? Y cuenta la leyenda que sacan un decreto para decir voy a liberar a todos los presos políticos. ¡Libera a Willy! Claro. Y entonces manda, pero antes no, ¿viste? Hace el decreto y ponen, vamos a liberar a todos los presos, pero la palabra políticos, y se olvida políticos. ¿Entendés? Entonces se liberaron todos. Reciben en las prisiones, ¿no? Reciben la orden. Esto es como lo del sargento Cabral. Y bueno, pero pero acá estaba escrito. Inchequeable. O sea, acá estaba, estaba escrito. Okay. El decreto está escrito. O sea, no es que es inchequeable, esto es chequeable. Okay. El decreto está escrito. Sin la palabra políticos. O sea, no tenía la palabra políticos. Digamos, se sabe que se sacó un montón de gente que no tenía que salir. Entonces, cuando el dueño, digamos, el tipo que estaba encargado de la penitenciaría ve eso, algunos dijeron, no, esto tiene que estar mal. Es un error, doctor. Algunos pero digamos lo hicieron por la propia. Sí, claro. Y otros dijeron, no, acá se pasan matando gente. Si acá me dice que libera a todos los presos, yo los libero a todos. Yo los libero. Y entonces en algunas cárceles se liberaron a todos y en otras no. En otras tuvieron cierto criterio y dijeron, che, vamos a confirmar esto porque me parece que no estaría estando bien. Claro. Me parece que no estaría siendo coherente, ¿viste? Qué país de locos. Algunas veces me pasa que tengo la sensación de que estamos vivos y caminando por una... como de regalo. No, yo de pedo, por inercia. Pero vos fíjate cómo hoy, pero hoy yo creo que no toleraríamos esto, Iva. O sea, esta situación de la cantidad de atentados, de bombas, o sea... Porque cuando la cosa... A ver, y Eli, no te lo voy a explicar a vos, que soy tu hija al lado de... Bueno, sí, claro. tampoco no tanto. Por edad, tampoco no tanto. Pero sí, cuando las cuestiones son explícitas en cualquier ámbito, digamos, se ve, claro, se experimenta. Se saca la careta. Llega un momento en que vos decís, sí, no, blanco, negro, esto no lo quiero, sácalo, anda para allá, anda para allá, bobo. Claro, tal cual. Cuando las cosas no se ven, no, se sienten...
la inseguridad es una sensación. La inflación es una sensación. Cuando las cosas no se ven, el ser humano tiene una capacidad de tolerar aquello que no ve, Claro. aunque sienta, aunque lo Aunque sienta, sienta las aunque meta la consecuencias, mano en sí. el bolsillo el lunes de una semana, vaya a hacer una compra al supermercado y al lunes de la otra semana con la misma plata vaya a hacer la misma compra al supermercado y no le alcance. Hay algo que si no es explícito y contundente, Pasó con la educación, Ivana. no sabés la Pasa con la contestación educación. que me dieron ayer Pasa ambos cuando les pregunté sobre si tenían, que me llamaba mucho la atención. A Larreta le dije que me llamaba muchísimo la atención que un hombre como él, que estaba tan preocupado y que de hecho lo militaba a la educación y estaba tan preocupado por todos los días de clase, que reconocía la involución que habíamos hecho pospandemia, los problemas que estaban teniendo nuestros chicos Que estamos, sí. Sí. en el sistema educativo, lo deteriorado en todos los ámbitos que estaba el sistema educativo, me llamaba muchísimo la atención que con todo eso y tanta preocupación no se estuviera planteando o una reforma educativa o la posibilidad de ciertas reformas dentro de la ley educativa actual. Me contestó, se enojó con la pregunta, me contestó un bolazo que hoy en la casa de Sarmiento, o sea, en San Juan, iban a hacer la presentación de no sé qué educativa, 3 bolilleros colores naranjas, azul y amarillo. Y digo, y pregunto, y a Gerardo Morales le hago la misma pregunta extensiva teniendo en cuenta que es una de las banderas del radicalismo. Bueno, Larreta se enoja, me contesta 4 cositas de colores y Morales dijo, contestó otra cosa, me miró a mí con cara de que me iba a matar, me dijo, y la educación, por supuesto, porque es la bandera de la, una frase hecha, y se terminó la conferencia de prensa. Sí, la realidad es que nosotros estuvimos, o sea, yo te digo, lo que yo entiendo, lo que tenemos claro, es que la educación sí se ha deteriorado y que tiene que ser y que tiene que haber un cambio. No puede seguir el mismo sistema. ¿Está bien? Sí, pero perfecto. yo te digo algo, Iva, o sea, no solamente es un tema de sistema, también es un tema de reglamentación. Vos y yo hemos recibido un detalle de cómo tenemos que calificar a los alumnos. Sí. A veces no se necesitan grandes cambios, se necesitan hasta volver un poquitito claro. atrás, pegate 3 pasos atrás, porque nos estamos yendo, o sea, cuando vos estás adentro del precipicio, viste, andate un cachitito para atrás. Vos sabés bien que ahora los sistemas de calificación siguen siendo TEA, con letras, TEA, TED, y creo que no se puede y que no podemos seguir en ese sentido. O sea, sin lugar a dudas yo quisiera, aunque sea, que volviéramos unos pasos atrás en el tema de educación. Y lo que decís vos es que yo vine acá, vos me abriste el espacio cuando teníamos el tema de padres organizados, donde no había ningún tipo de bandería política, y estaban las escuelas cerradas. Y el daño que eso provoca lo estamos viendo hoy. Volviendo al tema de lo que dijiste recién, que a veces no se ve hasta que no lo tenés explícito. Bueno, ahora, ¿sabés cuál es cómo lo tenés explícito? Que los chicos no comprenden texto. Entonces, recién ahora está explícito, y aún no es suficientemente explícito. O sea, aparte de lo explícito es cuando los chicos fracasan en la universidad. Porque, por suerte, en la universidad todavía hay un límite de calidad, que espero que no perdamos. Pero sí está claro que hay cosas que son explícitas y hay cosas que son menos explícitas y se ven solo cuando te golpean. Entonces yo te digo, volviendo a esto, al tema de todos estos... Veamos antes del golpe. Bueno, sí, pero... Y cuando nos golpean de frente, por favor, bueno, pero miremoslo y digamos, no tenemos que ir por acá. Si a vos te están golpeando, si el golpe lo estás sintiendo, no vayamos por ahí. A la educación la están golpeando todos los días, claro, y los docentes no estamos diciendo nada. Es que digamos... estamos diciendo. Y no estoy hablando del sueldo docente. Pero, a ver, los docentes... Estoy hablando de lo que estamos sosteniendo dentro del sistema educativo. Nosotros como docentes, ¿qué podés hacer? ¿Dar mejor tu clase?
Si después te dicen, no, vos sabés que No, tenés que porque ponerle... Sí, vos podés dar mejor tu tenés que dar clase. mejor tu clase. Vos tenés que dar mejor tu Sí. clase. Sí, claro, por Sí, supuesto. sí. Dentro de todo el sistema, Sí. a lo mejor dejarás una o dos cuestiones para alguno que haya tomado. No hacemos nada, no hacemos una diferencia. No, yo sí creo que hacemos, no, bueno. Yo Lo sí creo charlamos que... en otro momento. Dale, Yo creo que hay que dale. hacer, como vos dijiste hoy, unas cuantas modificaciones. Por ahí no la reforma completa, pero sí ir, aunque sea unos pasos para atrás. Yo iría por una reforma educativa a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que voy a contar algo que es absolutamente real. Corría el año 2002. Voy por Puerta del Sol, en pleno Madrid, que es el centro, y estaba todo el universo universitario con un cajón dándole muerte a la LOE, que era la ley que se tenía en ese momento. La llamó mi madre, en ese momento directora del Colegio Nacional, y le digo, mamá, ¿no sabes lo que es esto? Y me dice, esa es la ley que viene para la Argentina, esa es la ley educativa que viene en la Argentina. La que se está muriendo en España, Carlos Saúl la trajo a la República Argentina. O sea que arrancábamos, el cambio era una ley que ya se estaba muriendo en Europa. ¿Se entiende cómo venimos? Sí, yo claramente. Bueno, hasta que no haya un gobierno que realmente se plantee una reforma educativa seria en la Argentina. Y pero que nosotros lo respaldemos, ¿Qué hay Ivana, atrás porque, de todo pero eso? perdóname, otra vez el gobierno. Yo no, insisto. Pero son los que lo plantean. No, y yo te tiro algo. Cuando estábamos con el tema de los padres organizados, Sí. que estaban todos los chicos adentro en casa y que no estaban en casa, que estaban en bares, que estaban en un montón de lugares, pero no estaban en la escuela, Sí. los 3 tontos que íbamos a hacer a pedir enfrente del municipio que abrieran las escuelas, éramos 3. Sí. O sea, también hay un tema, ahí sí, ¿ves? Hay un tema de somos nosotros también. O sea, no es solamente el gobierno. O sea, el gobierno te dice algo. Somos todos que también tenemos que decir. O sea, somos todos que tenemos que decir, no, yo quiero que me cambien esto, pedirlo de alguna manera. Hay una docente, avalarlo. Y terminamos acá. Hay una Sí. docente en el Colegio Nacional que logró que los chicos no vayan, que sostengan que no está bien de la cabeza, que los preceptores avalen esto y gana el espacio lo gana la docente. O sea, los chicos se retiran, los padres le dan permiso a los chicos para retirarse. No te entiendo. Lo que te estoy explicando, el delirio que te estoy explicando. Los chicos no fueron porque dicen que la docente está Cada chiflada. vez que, No sé, te la pregunto, docente no sé. tiene poquitas horas Sí. y bueno, intentan retirarse. Y la preceptora avala que sí, que bueno, que... Sí, no. Bueno, no conocía, desconocía la situación. ¿no? Entonces, en lugar de estar los chicos en el salón, hay una docente a la que se le dice que no está en sus cabales, que tampoco sabemos, porque el sistema educativo hace lo siguiente: cualquier docente que exija un poco más de lo que exige la media, bueno, hay inconvenientes. Pero nosotros estamos dentro del sistema educativo, lo Sí. vemos todos los días, Sí. está fatal. Sí. Deberíamos arrancar por ahí. Sabemos que es la base de todo. Por eso me gusta Ilia. Ayer le pregunté Por eso a un me gusta posible Ilia. presidente Por eso me gusta Ilia. y la contestación que me dio no me entusiasmó en lo más mínimo. De todos modos, lo hablábamos con Germán, me cuesta ir a las conferencias de prensa. Fui porque venía un posible presidente de la nación Y sí, me a hablarle parece, ¿no? de educación, que me parecía Sí, sí. sumamente importante, pero sabiendo, por el ejercicio de la profesión, de que la mayoría de las respuestas son mentiras. Gracias, señora, como siempre. De nada. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana, pasó la señora Elisa Fernández en Kilómetro Cero. Si andás medio perdido.